Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Semanario Judicial. Soy Citlali Pérez y en los próximos minutos le daremos cuenta de las sentencias más relevantes de la Suprema Corte en Pleno y las salas, así como de las decisiones más importantes del Tribunal Electoral y órganos jurisdiccionales federales. Pero antes saludo a mi compañera Eusiris Rostro, quien nos acompaña en la interpretación en lengua de señas mexicana. Eusiris, bienvenida. Ahora sí, comenzamos. El Pleno de la Suprema Corte determinó que es constitucional disposición que define la violencia vicaria. Reforma que amplía a 12 días el periodo anual mínimo de vacaciones. No viola derechos adquiridos, estableció la segunda sala. La ministra presidenta Norma Lucía Piña llamó a preservar la independencia judicial por ser un derecho de la población. El Tribunal Electoral entregó constancia de mayoría que acredita a Claudia Sheinbaum como presidenta electa. La Suprema Corte resolvió asuntos relacionados con el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, así como con leyes de ingresos de municipios de Chihuahua y Tamaulipas. Esta semana, el Pleno de la Corte declaró inconstitucionales diversas disposiciones de leyes de ingresos de municipios de Chihuahua y Tamaulipas. De las normas invalidadas de Tamaulipas destacan las que disponían una cuota por la prueba de alcoholemia. Pretende un cobro por el servicio prestado por la Autoridad de Tránsito y Vialidad Municipal. Sin embargo, tales pruebas no suelen ser servicios solicitados por los justiciables espontáneamente y por interés propio, sino son exámenes aplicados por la Autoridad de Tránsito para determinar el posible estado de ebriedad del conductor. Invalidó el precepto que fijaba una multa al artista que simulara la voz mediante aparatos electrónicos o cintas grabadas sin conocimiento del público. Pues el legislador no señaló claramente qué tipo de eventos es a los que se refiere, aspectos que resultan relevantes si el propósito es evitar que el público sea engañado. De las normas invalidadas de Chihuahua, destacan las que imponían un cobro adicional del 4% de los impuestos predial y sobrecompra de inmuebles para contribuir al gasto de universidades públicas. Los impuestos adicionales tildados de inconstitucionalidad lo son en la medida en que el legislador busca agravar el pago de otros tributos, aplicando una carga también tributaria. Inválido el cobro de 100 pesos por el registro a destiempo de nacimientos, pues transgrede el derecho humano a la identidad y que la primera acta de nacimiento debe ser gratuita. El martes el Pleno declaró válida la definición de violencia vicaria del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. La medida guarda identidad y razonabilidad encaminadas a la consecución de la finalidad señalada, porque la violencia vicaria es aquella que se ejerce contra las mujeres a través de sus hijos, definición que constriñe a la autoridad jurisdiccional a salvaguardar la integridad de niñas, niños y adolescentes, así como de las mujeres. Y en este sentido, el hecho que la norma que estemos analizando únicamente constituye una definición de la violencia vicaria, para mí no implica ni un trato diferenciado ni hacia los varones ni respecto de los menores de edad víctimas de violencia. Invalidó la fracción que establecía que la restitución nacional de una niña, niño o adolescente a su hogar habitual solo podría negarse cuando hubieran transcurrido más de 3 años desde que fue presentada dicha solicitud. Es en este sentido que me parece que la redacción de la infracción de la fracción impugnada, que únicamente contempla el transcurso del plazo referido para negar la restitución, resulta inconstitucional, por lo que votaré por su invalidez. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Mario López Peña. La Suprema Corte ha protegido el derecho de las uniones familiares homoparentales al reconocimiento de sus hijas e hijos.
En el marco de la campaña 100 sentencias que hacen justicia a personas mexicanas, destacó una resolución de la primera sala en la que protegió los derechos a la igualdad y no discriminación, identidad, filiación e interés superior de la infancia, así como de protección de la organización y desarrollo de la familia. Lo anterior al establecer que las hijas e hijos de las parejas homoparentales tienen derecho al reconocimiento de su identidad. Y esta semana las salas de la Corte resolvieron asuntos relacionados con testimonios falsos, nulidad de patentes, pensión por viudez y vacaciones. En su sesión de este miércoles, la segunda sala de la Corte determinó que la reforma a la Ley Federal del Trabajo, que incrementó a 12 días el periodo anual mínimo de vacaciones para los trabajadores que tengan más de un año de servicio, es coherente con el derecho de descanso y no desconoce derechos adquiridos. En otro asunto, resolvió que el ISSSTE está obligado a fundar y motivar la negativa de pensión por viudez cuando ya la otorgó a otra persona por el mismo concepto. Lo anterior para que la persona que no es favorecida conozca su situación jurídica y esté en condiciones de emprender una defensa adecuada. La primera sala de la Corte determinó que, ante la demostración en un proceso civil de que son falsas las afirmaciones que alguna de las partes sustentó ante la autoridad jurisdiccional bajo la protesta de decir verdad, esas pruebas serán nulas. Por ello, las personas juzgadoras deberán declarar la nulidad de esas afirmaciones, no tomarlas en cuenta para resolver el asunto y, cuando sea el caso, dar noticia del hecho al Ministerio Público. En otro asunto, esta sala confirmó que para solicitar la nulidad de una patente se requiere demostrar interés jurídico. Esto tras reconocer la validez del artículo 188 de la Ley de la Propiedad Industrial. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Mario López Peña. Por su parte, la segunda sala de la Corte estableció que es innecesario agotar el procedimiento conciliatorio prejudicial previamente al juicio laboral cuando concurren como únicas prestaciones demandadas el reconocimiento de la calidad de beneficiarios de los derechos laborales generados por un trabajador fallecido y la entrega del saldo de la cuenta individual del sistema de ahorro para el retiro. Explicó que el artículo 685 ter, fracción segunda de la Ley Federal del Trabajo, que exceptúa de agotar dicha instancia conciliatoria a los conflictos inherentes a la designación de beneficiarios por muerte, que comprende el supuesto en el que se demande como prestaciones conjuntas el reconocimiento como beneficiario y la devolución del saldo de la cuenta del SAR. En más temas, la ministra presidenta Norma Lucía Piña alertó sobre las implicaciones que tendría perder la independencia judicial, baluarte de la función jurisdiccional. Norma Lucía Piña Hernández, ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia y del Consejo de la Judicatura Federal, llamó a preservar la independencia judicial por ser un derecho del pueblo. Preservemos la independencia judicial. Es nuestro patrimonio, es un patrimonio de la humanidad. La independencia judicial es un derecho de todas las personas, es un derecho del pueblo. En la inauguración del Encuentro Internacional sobre Independencia Judicial, ante legisladores de diversas fuerzas políticas del país, representantes de órganos internacionales, de la academia y de asociaciones de impartidores de justicia, la ministra presidenta subrayó que la independencia de juezas y jueces es indispensable para la democracia en México. Alzamos la voz una vez más sobre las implicaciones que tendría vulnerar o perder un baluarte como lo es nuestra independencia judicial. Nadie tiene la bola de cristal de lo que ocurrirá en el porvenir, y menos aún si no se cuenta con un diagnóstico serio y pormenorizado sobre el significado y la enorme trascendencia de la independencia judicial. Jesús Peña Palacios, representante en México de la Oficina de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, destacó que la reforma al Poder Judicial no debe precipitarse.
Una reforma debería partir de un diagnóstico objetivo, basado en evidencia. La reforma debe hacerse sin precipitaciones, con inclusión, apertura y tolerancia, y con un sentido realista de lo que implicaría la operatividad de cualquier cambio. Llamó al Congreso de la Unión a que atienda los instrumentos internacionales de derechos humanos de los que México es parte y que considere las recomendaciones de Naciones Unidas en la materia. La independencia judicial es una salvaguarda para la vigencia de un régimen de separación y equilibrio entre los poderes, de la democracia, de la diversidad y del pluralismo. Su existencia inhibe la concentración del poder y el abuso del poder. La directora del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, Mónica González Contró, destacó que la independencia judicial ha permitido sentencias clave para proteger a millones de víctimas de violaciones de derechos en México. La justicia hoy requiere de personas juzgadoras íntegras, que puedan verse libres de cualquier presión o interés, incluidos los de las mayorías y los partidos políticos. Desde luego que nuestro Poder Judicial, así como el Ejecutivo y el Legislativo, requieren de una reforma para responder mejor a los desafíos que presenta hoy la realidad de México, especialmente en el clima de impunidad, inseguridad y falta de Estado de Derecho que vivimos. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Mario López Peña. Y con esta información vamos a un corte, ya volvemos. Al regresar, integrantes de la JUFED rechazan iniciativa presidencial de reforma judicial. Ya estamos de regreso, qué gusto que continúa con nosotros, le tenemos más información. La ministra presidenta también inauguró las jornadas de análisis de la reforma judicial en las que participaron las y los integrantes de la Judicatura. Al participar en la inauguración de las jornadas nacionales, la reforma al Poder Judicial en voz de la Judicatura, la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura, Norma Lucía Piña Hernández, destacó la valiosa participación de todos los interesados en presentar sus propuestas respecto a la reforma al Poder Judicial de la Federación. Porque este espacio es de ustedes. A los que tenemos que oír, a los que tenemos que escuchar, son a ustedes. El inicio de estos espacios de reflexión no son un foro más. La voz de la Judicatura Federal no es una voz más, nunca debe serlo, y menos en este proceso de reforma al Poder Judicial. En el evento, organizado por la Escuela Federal de Formación Judicial y las Casas de la Cultura Jurídica, la ministra presidenta destacó la importancia de estar unidos en un proceso de análisis reflexivo. Estamos aquí reunidos para comenzar un proceso de análisis colectivo desde nuestra experiencia, desde nuestro día a día, desde lo que sabemos es la realidad del sistema de impartición de justicia federal. Estoy segura que su voz en relación a la propuesta de reforma judicial será objetiva, acertada, contundente, pero más que nada tendente a la construcción de un mejor sistema de impartición de justicia. La directora general de la Escuela Federal de Formación Judicial, Josefina Cortés Campos, afirmó que la reforma se presenta en un momento crucial para el sistema de justicia mexicano. Nos encontramos en un momento crucial para el sistema de justicia en nuestro país. La reforma judicial que estamos aquí por analizar y por debatir, coincidirán ustedes en que es más que un conjunto de ajustes normativos.
es en realidad un paso significativo para dar respuesta a la evolución de nuestra sociedad y a las necesidades cambiantes de la justicia. Participaron magistrados federales quienes advirtieron riesgos importantes. El método de elección popular de personas candidatas a estos puestos sin control de los perfiles de selección a través de campañas políticas, lo que es contrario a la propia naturaleza de la actividad jurisdiccional, y la propuesta de reelección, lejos de fortalecer la transparencia o eficiencia de los procesos judiciales, pone en riesgo aquellas garantías de justicia imparcial, autónoma e independiente. Y por tanto, el legislador fracasa si es que introduce modificaciones a las leyes que carecen de esta racionalidad, en donde no están contados los pesos y centavos que van a permitir llevar a cabo con buen éxito la implementación de una cierta reforma. La representante de la organización México Evalúa, Mariana Campos, afirmó por su parte que la reforma al Poder Judicial no ataca las problemáticas estructurales del sistema de justicia en México, sino que su intención es política y para reducir el contrapeso del Poder Judicial. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Óscar González. Y especialistas señalaron que elegir a las personas juzgadoras por voto popular no es la única vía para incrementar su legitimidad. La designación de las personas juzgadoras por voto popular no es el camino correcto para incrementar su legitimidad y para avanzar en la democratización del Poder Judicial. Así lo señaló la directora ejecutiva de la Fundación para la Justicia, Laurence Pantin, al participar en la segunda mesa del Encuentro Internacional sobre Independencia Judicial, Reflexiones desde la Judicatura, que moderó el ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá. Es importante precisar que incrementar la legitimidad de las personas juzgadoras y democratizar, el Poder Judicial puede lograrse mediante otros métodos que mediante el voto popular. La democratización del Poder Judicial puede lograrse mediante la implementación de acciones afirmativas destinadas a ampliar el acceso a estos cargos para personas en situación de vulnerabilidad, por ejemplo. Aseguró que la legitimidad de juezas y jueces se logra a través de procesos de selección meritocráticos realizados de manera transparente y mediante mecanismos efectivos de justicia abierta. En la mesa sobre independencia judicial y democracia, los demás participantes manifestaron sus preocupaciones por las afectaciones que provocaría en estos ámbitos la reforma al Poder Judicial que impulsa el Ejecutivo Federal. Aun cuando la elección popular de las personas juzgadoras no es necesariamente incompatible con la Convención Americana, es claro que de avanzar la iniciativa en los términos en que se encuentra, sí lo sería, y conculcaría el principio de independencia judicial y, en consecuencia, el derecho de acceso efectivo a la justicia, pues no salvaguarda que su eventual selección sea por mérito y calidad profesional. Corta la carrera judicial en la parte superior, la deja trunca y descompone el sentido de la carrera judicial. Se le cortan las alas, por decirlo coloquialmente, a las personas oficiales, actuarios y secretarios que se están preparando para llegar a ser juzgadores. El golpe a la carrera judicial, por tanto, sería un golpe a la independencia judicial que la carrera busca proteger y promover. Es necesario que el juzgador opere con la Constitución, con el derecho interamericano de los derechos humanos que ha desarrollado un conjunto de protecciones complementarias que hacen ser independiente al juez como agente del Estado, independiente no solo de la sociedad, sino de los otros dos poderes, ajeno a todo factor político o influencia de grupo. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Juan Carlos González. Y en este mismo encuentro se mencionó que la independencia judicial es una condición indispensable que permite resolver los problemas cotidianos de las personas de manera imparcial. La independencia judicial es derecho de todas y todos, así como una garantía de igualdad para las personas. En ello coincidieron especialistas e integrantes del Poder Judicial en el marco del Encuentro Internacional sobre Independencia Judicial, Reflexiones desde la Judicatura. Es un derecho de todos, como dijo ya la presidenta de la Suprema Corte de Justicia, Norma Lucía Piña, pero es también la mayor garantía de igualdad. ¿Por qué? Porque ante un juez, todas y todos, por igual, debemos tener la posibilidad de tener la razón en un conflicto. Ante el juez,
todos nos igualamos. Es una condición de ese tamaño, una condición, la independencia judicial, que permite resolver los problemas cotidianos de las personas. Insistieron en que la reforma al Poder Judicial debe priorizar la capacitación constante y mecanismos de selección de juzgadores que avalen las capacidades de la persona seleccionada para el desempeño de su labor con independencia e integridad, sin olvidar impulsar la paridad de género. Uno de los pilares esenciales para garantizar que la independencia judicial y la autonomía de quienes juzguen sea el eje rector para la debida y correcta impartición de justicia en beneficio de las personas justiciables es la capacitación constante y el respeto a la carrera judicial de manera prioritaria. La titular del Instituto Federal de Defensoría Pública expresó su preocupación ante la posible regresión en materia de derechos humanos. En dejar esta preocupación no solamente en el retroceso que significaría ahora volver a ampliar este capítulo de delitos de prisión preventiva oficiosa, sino también porque está sobre la mesa una muy peligrosa regresión en temas de derechos humanos en general si se toca el artículo 1 constitucional. Por su parte, la directora de programa de la Fundación para el Debido Proceso, Úrsula Indacochea, mencionó que la observación internacional es crucial en los contextos en que las elecciones judiciales son un elemento clave para la recuperación del rumbo democrático en donde ha habido un fuerte autoritarismo. La directora de la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito señaló que se contempla un paro nacional de labores de aprobarse la reforma judicial en sus términos actuales. Sin contrapesos no hay democracia. Si el pueblo se informa, no pasa la reforma. Poder judicial, contrapeso nacional. Al dar a conocer su posicionamiento respecto a las reformas presentadas ante el Congreso de la Unión y su impacto en la independencia judicial, la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación pidió a los legisladores y a la próxima presidenta de México que se detenga el proceso de reforma al Poder Judicial. Al amparo de nuestro deber de defender la independencia judicial, las personas juzgadoras pedimos a la legislatura y gobierno entrantes que detengan en septiembre el actual proceso de reforma, dadas sus tantas imperfecciones, para reencauzar la discusión pública hacia una reforma integral bien meditada. Septiembre de 2024 puede convertirse en una fecha fatídica para el país si el Congreso entrante y la futura presidenta se empeñan en aprobar esa iniciativa. En la escalinata del edificio de San Lázaro del Poder Judicial de la Federación, la directora de la JUFED, Juana Fuentes Velázquez, indicó que como última instancia habrá una suspensión de labores. Y en su caso, acordaremos la suspensión temporal del trabajo en uso de un derecho de rango máximo. Hoy nos toca hacernos escuchar frente al Poder Legislativo, quien aún tiene oportunidad de no culminar con este golpe a la independencia judicial. Despierten, hermanos mexicanos. Antes de que sea tarde, la justicia no es un regalo del poder, es un derecho conquistado que ahora pende de un hilo. Al final, los trabajadores solicitaron el apoyo de la sociedad civil con el único propósito de defender los derechos humanos de todos los mexicanos. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Óscar González. Y nos vamos a otros temas. En el semanario judicial de esta semana se publicaron 29 criterios de distintos órganos jurisdiccionales, de los cuales 3 corresponden a la Suprema Corte. De la primera sala se publicaron 2 jurisprudencias de rubro: Comisión Reguladora de Energía, el artículo 22 bis, fracción primera de la Ley Federal para prevenir y sancionar los delitos en materia de hidrocarburos. Al otorgarle la facultad de imponer diversas medidas de prevención, no invade facultades del Ministerio Público para formular la acusación penal ni viola el principio de seguridad jurídica.
De la segunda sala se publicó una jurisprudencia de rubro, suplencia de la queja deficiente en materia agraria. Procede a favor de los posesionarios de tierras ejidales. De plenos regionales se difundieron 4 criterios, entre ellos uno sobre contrato de enajenación de derechos parcelarios, en el que precisa en qué casos el Registro Nacional Agrario no puede negar su inscripción. En tanto que de tribunales colegiados se publicaron 22 criterios, 2 jurisprudencias y 20 tesis aisladas, relacionadas con temas de auto de vinculación a proceso, sentencias en el juicio laboral y pensión por orfandad para hijas e hijos con discapacidad permanente de personas trabajadoras o jubiladas de Pemex. Vamos a una nueva pausa, ya volvemos. Más adelante, reconocen aportes de Justicia TV en la difusión de la cultura. Ya estamos de regreso con la información, con la presencia de la ministra presidenta Norma Lucía Piña Hernández y de la totalidad de las y los ministros de la Suprema Corte, las y los consejeros de la Judicatura Federal y de las y los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, encabezados por su presidenta Mónica Aralí Soto Fregoso, se entregó la constancia de mayoría y validez a la presidenta electa Claudia Sheinbaum. El Pleno paritario, por primera vez en 30 años de esta institución, le hace entrega de la constancia que la acredita como la candidata que obtuvo la mayoría de los votos en la elección presidencial. En sesión solemne, la magistrada presidenta del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Mónica Aralí Soto Fregoso, aseguró que nuestro país ha roto el techo de cristal que impedía el avance de las mujeres hasta las más altas responsabilidades del país. Nada opaca el hecho de que México tiene la primera mujer presidenta de la nación por voto ciudadano. Con su llegada a la titularidad del Poder Ejecutivo, México le quita el velo al patriarcado. Nunca más la duda de si una mujer estará preparada para gobernar nuestro país. En su primer mensaje como presidenta electa, Claudia Sheinbaum habló de la necesidad de una reforma en materia de justicia social. Debemos entender todas y todos los mexicanos que hay un mandato popular. Justicia en el sentido amplio de la palabra significa justicia social, justicia ambiental, justicia para las mujeres, justicia para todas las personas y también justicia igual para el pobre que para el rico. Es decir, el pueblo de México también decidió mayoritariamente un verdadero sistema de justicia, que sea igual para todas y para todos los mexicanos. Un sistema que también comprenda la separación entre el poder económico y el poder de la justicia. Un Estado de derecho. Por ello, no debemos temer a la democracia. La presidenta electa destacó el respeto a la separación de poderes. Como titular del Ejecutivo Federal,
como primera mujer presidenta de México, sepan que actuaré con honestidad, responsabilidad, respetando la independencia de los poderes. Gobernaré para todos y para todas las mexicanas y mexicanos. Y tengan la certeza que nos sentimos y nos sentiremos todas y todos cada día más orgullosos de nuestro origen y también de nuestro porvenir. Nadie debe temer a nada, al contrario, el futuro es promisorio. Somos un país y un pueblo extraordinario, único, maravilloso. Y en otras noticias, Justicia TV recibió un reconocimiento por parte del canal colombiano Zoom por apoyar en la difusión de programación que fomenta el conocimiento científico, social y cultural. El canal del Poder Judicial de la Federación, Justicia TV, fue reconocido por formar parte del esfuerzo institucional promovido por el canal público universitario de Colombia, Zoom, cuyo objetivo es la elaboración y transmisión de programas de televisión de carácter educativo, científico, social y cultural. El Estado colombiano reconoce a la educación como un derecho de la persona y un servicio público que tiene una función social, con la que se busca el acceso al conocimiento, a la ciencia, a la técnica y a los demás bienes y valores de la cultura. En el marco del 15 aniversario del Canal de las Universidades, se reconoció el intercambio de contenidos con televisoras de diferentes países de Iberoamérica, entre ellas México, representado por el Canal del Poder Judicial de la Federación. Como una muestra de nuestro reconocimiento y relaciones estrechas, y que creemos que la pueden poner en un lugar muy especial, como es el lugar que ustedes guardan en nuestros corazones, en nuestra relación y en nuestro país y en Latinoamérica. Muchas gracias. Gracias, mi querido Germán. Se te agradece mucho. Gracias a ti. Acá la mostramos. Perdón. Se anunció que ambas televisoras trabajan en una producción dirigida a los jóvenes, con temáticas que tienen que ver con sus edades y que son importantes e inherentes en términos de conceptos generales de vida y sociedad. Muy pronto vamos a desarrollar las voces de la juventud iberoamericana para tratar de mostrar qué sienten, qué piensan, qué expectativas, qué desean en su futuro los jóvenes de Iberoamérica, cómo interpretan los valores de la democracia y de la justicia y qué podemos esperar de esa nueva generación que es la más grande en la historia de la humanidad según los datos de las Naciones Unidas. El gerente general de Canal Zoom se refirió a la labor de Justicia TV. Invito que desde el Estado mexicano se sigan apoyando esta serie de iniciativas, se mantengan en el tiempo y se fortalezcan porque son canales y medios necesarios. Y con esta información llegamos al final de este semanario. Soy Citlali Pérez, lo invito a mantenerse en nuestra señal. Este lunes sigue la sesión del Pleno de la Suprema Corte. En esta ocasión tiene previsto analizar y resolver diversas acciones de inconstitucionalidad en las que se pide invalidar disposiciones de la Ley para la Protección de las Personas Migrantes de Aguascalientes y de la Ley de Transparencia de Oaxaca. Gracias por su atención. Hasta pronto. Eusiris, hola, ¿cómo estás? ¿Qué le digo? Ah.